Estados Unidos, ese mal sueño podría hacerse realidad. ¡Oh, acaba de morderme! La familiar serpiente de cascabel se convierte en una asesina aún más letal. El médico miró a mi padre y dijo, durante las próximas 13 horas ni siquiera sabremos si vivirá. Es la criatura venenosa más pequeña del mundo. Muchos de nosotros probablemente ni tan solo sabemos que es mortífera. La parálisis por garrapata amenaza la vida de Brandy Lemk, de 7 años. Yo supe, al igual que los médicos, que se trataba de esta enfermedad. ¿Quién podría imaginar que una pequeña garrapata podía hacer eso a tu niño? Según antiguas creencias, estos animales poseen el poder de curar tanto como de dañar. Recién ahora comenzamos a comprender ese saber. Matt Wagner utiliza el veneno de abeja para aliviar el dolor, no provocarlo. De no haber encontrado la terapia con veneno de abeja, estaría muerta. Si pudiéramos superar nuestros temores, estas criaturas serían nuestras aliadas, no nuestra peor pesadilla. Aguijones, colmillos y espinas. Hoy, serpiente cascabel, abeja, garrapata. Desde su nacimiento como nación hasta su expansión hacia el oeste, la serpiente de cascabel ha sido un símbolo perdurable de la historia del folclore estadounidense. Durante la época colonial pusieron una cascabel en una bandera que decía "No me pisotee". Por eso pienso que fue un símbolo de la fuerte independencia que sentían muchos estadounidenses. Esta es la cascabel llanera. Puede ser la serpiente más importante desde el punto de vista médico en Estados Unidos, especialmente en California, porque su veneno es muy tóxico. Posee una neurotoxina muy peligrosa. La cascabel llanera combina las mortíferas neurotoxinas con el sistema de envenenamiento más efectivo de cualquier serpiente en el mundo. Las serpientes de cascabel poseen 2 glándulas venenosas en la parte posterior de su mandíbula superior. Unos conductos las conectan a los colmillos filosos como agujas. Los colmillos pueden girar a una posición horizontal cuando no se utilizan. Esto les permite crecer hasta alcanzar 5 centímetros. Al atacar, los colmillos se colocan casi en posición vertical. Al igual que otro poderoso depredador, el tiburón, las serpientes de cascabel tienen colmillos de reemplazo en su mandíbula superior. Las serpientes de cascabel producen colmillos de reemplazo que se colocan en posición al perder uno. En realidad, hemos observado veneno fluyendo de 3 colmillos. El sistema de envenenamiento de la serpiente de cascabel es muy letal y aún es peligroso durante varias horas después de que el animal ha muerto. El sistema nervioso de una serpiente continúa en funcionamiento a pesar de haber sido decapitada. El cerebro aún funciona. No muere sino hasta después de 30 minutos o más, y por eso conserva todos sus reflejos. Aún es capaz de percibir y de responder a un estímulo, y es capaz de realizar una mordedura muy peligrosa. Un estudio estima que de las 8,000 personas que son mordidas por una serpiente de cascabel cada año en Estados Unidos, casi 1 de cada 5 son mordidas por animales muertos. En un caso, incluso, una serpiente de cascabel congelada infligió una mordedura seria. El veneno de la serpiente de cascabel es un brebaje rico en sustancias activas, diseñadas para inmovilizar y predigerir a la presa. La mordedura es dolorosa de inmediato. Luego, las toxinas de la serpiente de cascabel que atacan a la sangre comienzan a trabajar. En cuestión de horas, la mordedura se inflama con sangre y tejido muerto. Los síntomas que ponen en peligro la vida incluyen fluctuaciones en la presión sanguínea, hemorragias internas e insuficiencia renal. La cascabel llanera agrega neurotoxinas a esta mezcla. Estas afectan la respiración y otras funciones importantes del sistema nervioso. Vi muchas mordeduras de serpientes de cascabel,
Muchas veces es solo una herida y todos mejoran, pero he visto un par de casos recientemente en los cuales me preocupó que el paciente pudiera morir. Esta es una cascabel. A Sean Bush le agradan todos los animales venenosos. Y es muy venenosa. Él es también uno de los pocos especialistas en Estados Unidos en envenenamiento. Una cantidad de casos recientes de supuestas serpientes hemotóxicas que presentaron síntomas neurotóxicos poniendo en peligro la vida han llevado a Sean a una sorprendente conclusión. Existe evidencia de que el veneno de la serpiente de cascabel es más tóxico. Pero durante qué periodo no está claro. Nadie sabe por qué las serpientes de cascabel pueden estar volviéndose más neurotóxicas. Podría tratarse de una carrera armamentista de la evolución entre la cascabel y su presa. La presa desarrolla una resistencia y por eso las serpientes deben desarrollar un veneno más potente para evitar que la presa escape. Es posible también que nosotros seamos los agentes del cambio. Las tropas de Estados Unidos se despliegan nuevamente, pero hoy los enemigos no son los comunistas, sino las serpientes de cascabel. Décadas de cacería podrían estar influyendo sobre la mezcla de toxinas en las poblaciones de serpientes. Cualquiera sea la causa, la cambiante toxicidad del veneno de la serpiente de cascabel está provocando dramáticas consecuencias a las víctimas. Alguien fue mordido por una llanera o una cascabel neurotóxica del Pacífico Sur y en realidad no responde al antídoto que estamos utilizando. Las serpientes de cascabel solo se encuentran en las Américas. Casi todos los estados de la Unión tienen al menos una especie. Solo en Arizona existen 11 variedades. La neurotóxica cascabel llanera habita desde el sur de California hasta Texas. Creo que era agosto de 1997, la misma noche en que la princesa Diana murió en un accidente automovilístico. No recuerdo mucho porque perdía la conciencia por momentos. La vaga memoria de Justin Cloud es el resultado de la mordedura de una serpiente de cascabel neurotóxica. Temprano esa mañana, él y unos amigos estaban cazando en el desierto al sudoeste de Phoenix, Arizona. Mientras caminábamos por allí, yo estaba a la derecha, Scott a la izquierda, Freddy y Daniel caminaban en el centro. Scott vio una serpiente y nos colocamos como en abanico alrededor de ella para observarla de cerca. ¿Una serpiente? ¿Dónde? Aquí, creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Scott? Aquí. Scott disparó y mató a la serpiente. Me acerqué y yacía aquí moviéndose, por lo cual debía tener cuidado y coloqué mi bota sobre ella. Saqué mi navaja, luego me acerqué y le corté la cabeza. Desde niño, Justin había sido advertido sobre lo mortíferas que pueden ser las serpientes de cascabel. Los indios aquí creían que ellas eran espíritus malvados. Podías matarlas durante la mañana, pero no morían. Sus espíritus partían cuando el sol se ocultaba. ¡Hey, mírenla! Está abriendo su boca. Justin toma la cabeza decapitada. Quiere colocarla dentro de un hormiguero o debajo de una roca donde no pueda causar daño. ¡Hey, vean! Dejemos que la atrapen las hormigas. Y mientras hablaba, la solté sin prestar mucha atención y sentí un pequeño pinchazo sobre mi mano. ¡Oh, me mordió! No puede ser. Sí puede. De alguna forma, la cabeza decapitada se retorció entre sus dedos y clavó un colmillo en su nudillo. Solo es un rasguño. Sí, iré a casa y me colocaré un poco de hielo. ¿Estás seguro? Sentí como una aguja en mi dedo y a los 30 segundos o un minuto comencé a sentir el ardor y la inflamación. Podía sentir todo eso, mi tejido se inflamaba y básicamente creo que se trataba de una enzima digestiva y el veneno estaba literalmente digiriendo mi tejido. Podía sentirlo y dolía. Sí, puedo sentir la inflamación y como que algo se arrastra. Dentro de la mano de Justin, las poderosas toxinas comenzaron a trabajar. Yo no sé, ¿es agua o alguna otra cosa? Algunas afectan a los glóbulos rojos y los hacen explotar. También destruyen las proteínas que constituyen el tejido vivo. Los componentes de la sangre que normalmente forman los coágulos han sido eliminados. El dedo
hígado de Justin pronto será poco más que un brebaje rico en proteínas. Si comienza a doler, habrá que llevarte de inmediato. Veremos qué sucede, es solo una mordedura de serpiente. A pesar de la sensación de estar siendo digerido, Justin decide que no es nada serio. Después de todo, ¿cuán mortífera puede ser una serpiente muerta? Será un error de cálculo que cambiará su vida. Pasaron otros 45 minutos. Justin no estaba preocupado aún, pero la mordedura seguía rondando en la mente de su mejor amigo. Justin, debemos llevarte para que te revisen. Mi amigo Scott dijo, no, al menos vayamos al hospital en Queen Creek para que te revisen. La estación de bomberos más cercana estaba a 16 kilómetros. La patrulla de bomberos estaba atendiendo otra emergencia. Afortunadamente, un alguacil fuera de servicio estaba cerca. Estábamos cazando en el desierto con unos amigos míos y encontramos una cascabel. Él transmite la emergencia por radio. Permítame llamar al departamento de bomberos. Adam 121. Tengo una víctima de mordedura de serpiente. Estamos en la carretera 55. Cuando los paramédicos llegaron, Justin llevaba el veneno de la cascabel en su cuerpo desde hacía casi 2 horas. ¿Qué sucedió? Estábamos en el desierto. Su único síntoma era la inflamación en su mano y se quejaba de un leve dolor en el dedo que había sido mordido por la serpiente. Mi primo dijo que creyó ver el colmillo introducirse en mi dedo. ¿Sí? Para el paramédico Eric Dendinger, este era su primer caso. Sí, fue decapitado. ¿Decapitada? Sí. Nunca había tratado una mordedura de serpiente de cascabel antes, menos aún la mordedura de una serpiente muerta. 128 sobre 92. El hecho de haber sido envenenado luego de haber matado a la serpiente de cascabel convertía este caso en inusual y único. Justin aún no sabía de qué se trataba todo esto. Se sentía bien, pero Eric sabía que toda mordedura de serpiente era potencialmente mortífera. Fue una sabia decisión. Estamos trasladando a un hombre de 23 años. En el camino, Justin comenzó a mostrar signos de que su caso no sería uno de rutina. Yo controlaba la inflamación en la mano, marcando con un bolígrafo sobre su muñeca el lugar donde se había detenido la inflamación. Y cuando ya estábamos llegando al hospital, se había extendido más sobre su brazo. Justin comenzaba a entrar en estado de inconsciencia. Las pruebas de sangre mostraron otros signos preocupantes. Su sangre era poco espesa, se teme que empeore y cualquier accidente menor, una caída y un golpe sobre tu cabeza pueden tener graves consecuencias. Por eso queríamos suministrarle algo de antídoto para revertir esos efectos. El antídoto contiene anticuerpos que afectan y destruyen las toxinas de la serpiente. Desafortunadamente, la mayoría de los antídotos de las serpientes de cascabel se producen utilizando el veneno de una pequeña variedad de serpientes hemotóxicas. Debería solucionar los problemas de coagulación de Justin, pero no sería efectivo contra las poderosas neurotoxinas que circulaban a través de su cuerpo. Mis padres entraron por la puerta y estaban hablando con el médico en el rincón. Decían, ¿cómo está? ¿Cree que podremos llevarlo a casa esta noche o mañana? Y el médico volteó y miró a mi padre y dijo, durante las próximas 13 o 14 horas ni siquiera sabemos si vivirá. El padre de Justin, Val Claff, conoce el veneno de la serpiente de cascabel. Ha sido mordido 2 veces. Pero el caso de Justin era diferente. La serpiente fue identificada como una cascabel llanera neurotóxica. Sentí realmente una gran preocupación porque allí estaba uno de mis hijos cuya vida estaba en peligro. Durante 12 horas, el doctor Jeffrey Suchard controló en Justin cualquier evolución de los síntomas neurotóxicos. Justin realmente reaccionó bien. Estuvo en el hospital solo un par de días. Las anormalidades del factor sanguíneo se normalizaron y la inflamación se detuvo y comenzó a revertirse. Sin embargo, el extremo de su dedo aún estaba muy oscuro y desarrolló lo que se denomina hemorragia externa, que son ampollas con sangre. Si
Justin hubiese buscado ayuda médica con más celeridad, el daño de su dedo podría haber sido menor. El dolor, intentaré describirlo. Es como si tomaras una antorcha de butano y colocaras tu dedo allí y lo dejaras durante 3 semanas. Eso fue lo que sentí. Durante los meses siguientes, Justin fue sometido a 4 operaciones, a un frustrado injerto cutáneo y a un tratamiento con oxígeno hiperbárico. El daño causado por la toxina era muy grande. Justin se enfrentaba a una decisión angustiosa. Al final dijeron, podemos intentar un injerto cutáneo y si no funciona tendremos que amputar, o podemos amputar ahora y no tendremos que esperar tanto tiempo. El incidente de Justin con la cascabel llanera le dejó algunos recuerdos. Perdí mi dedo, pero me quedó esta cabeza de serpiente que vale unos $30,000 en gastos de hospital y tengo una perspectiva diferente de la vida. Justin tuvo la suerte de evitar la completa variedad de síntomas neurotóxicos. Ahora esa incertidumbre sobre la mordedura de serpientes se está aclarando por medio de un revolucionario tratamiento. Hay un nuevo antídoto que se está desarrollando utilizando todas las serpientes de los Estados Unidos. Es decir, cascabel llanera, boca de algodón y de la cascabel diamantada del este y del oeste. El nuevo antídoto llamado Crofab es más efectivo porque se produce utilizando una gran variedad de serpientes de cascabel, incluyendo las especies neurotóxicas. Es también menos probable que desencadene reacciones alérgicas que pongan en peligro la vida. Con el nuevo producto esperamos que la incidencia de reacciones severas que ponen en peligro la vida sea menor al 1%. Esto es un gran progreso en materia de seguridad. Ken O'Hare participó en las primeras pruebas en humanos. En el pasado, él podía esperar que el 20% de sus pacientes tuvieran una reacción que pusiera en peligro sus vidas. Una ingeniosa obra de bioingeniería ha reducido esas estadísticas. No todas las características moléculas inmunitarias con forma de I en el antídoto nos ayudan. Algunos pacientes reaccionan a las troncales. Estos elementos han sido eliminados en el nuevo antídoto. Será un descubrimiento oportuno si este legendario símbolo estadounidense se está volviendo más letal que nunca. Los expertos describen el ataque como extraño. Ahora intentarán descubrir qué impulsó a las abejas a hacerlo. La sorprendente historia se dio a conocer antes de las noticias que se transmiten durante las horas de máxima audiencia. Los médicos temen que desarrolle una severa reacción alérgica a los aguijones de las abejas. Como salido de una película de terror, una madre muerta Luego de ser picada, y su pequeña hija atacada estuvo a punto de morir. por un enjambre de El abejas. hogar, propiedad de la madre de Mariana, estaba desierto hoy. Por extraño que parezca, la tragedia se extiende en los suburbios de la ciudad de Sydney. El gen de la abeja africana no había llegado a Australia aún. Entonces, ¿qué convirtió a estas abejas melíferas comunes en bribonas asesinas? Encomiendan al inspector apícola Rob Bowman encontrar una respuesta. Existen 8 colmenas, probablemente un poco más de lo que recomendamos en un área suburbana, pero no habíamos recibido ninguna queja acerca de ellas. Rob trabaja para el Departamento de Agricultura, inspecciona y trata las abejas que causan problemas. Él sabe que la abeja melífera europea es uno de los animales venenosos más peligrosos sobre la Tierra. Cada año en Estados Unidos matan a unas 120 personas. Al igual que sus parientes, las hormigas y las avispas, la misma estructura que permite a la abeja reina dar vida es utilizada por las obreras para matar. El aguijón es un ovipostor modificado. En la abeja reina, este produce la larva.
Un aguijón salvajemente mordaz está conectado a una bolsa muscular que contiene veneno. El aguijón corta la piel y la bolsa de veneno se contrae rítmicamente, bombeando el veneno dentro de la herida. Cuando la abeja se suelta, tanto la bolsa de veneno como el aguijón permanecen en la piel. Para morir por los efectos tóxicos del veneno de la abeja se requieren entre 500 y 1000 aguijones. Un solo aguijón produce poco más que una reacción local. Las toxinas destruyen el tejido, dejando una cantidad de células de la piel muertas. Ocasionalmente el veneno causa una reacción alérgica local con dolor e inflamación. La mayoría de las muertes son el resultado de la agresiva respuesta de nuestros cuerpos hacia las pequeñas proteínas del veneno. El proceso se denomina choque anafiláctico. Por razones aún no esclarecidas por la ciencia moderna, el cuerpo humano puede volverse sensible a una pequeña cantidad de proteínas del veneno de la abeja. Cuando se llega a un límite crítico, un aguijón puede provocar en sus víctimas una severa reacción alérgica. La urticaria se extiende sobre todo el cuerpo. Los pasos de aire se inflaman, imposibilitando la respiración. Los vasos sanguíneos comienzan a perder sangre, provocando una dramática caída de la presión sanguínea. En algunos casos, los pacientes fallecieron en minutos. Pero la pregunta continúa. ¿Por qué las abejas atacan a los humanos en primer lugar? Existen ciertas cosas que a las abejas no les gustan. Los aromas especiales, los gases diésel, aromas de perfumes. Estos factores las ponen de mal humor. No les gusta el ruido alrededor y tampoco la vibración ni las personas que patean sus colmenas. Las abejas también sienten aversión por todo lo que se asemeja a su enemigo natural, el oso negro. Por eso los apicultores siempre se visten de blanco. Las abejas son muy sensibles a los químicos. Pueden detectar la liberación de adrenalina de una víctima asustada. Todos estos factores se reunieron en el patio trasero de este hogar de Sydney, pero podría suceder fácilmente en cualquier lugar. La abeja melífera se originó en África hace 30 millones de años. Desde allí, se extendió naturalmente hacia el norte de Europa, a la India y a China. Los primeros colonizadores introdujeron en América a las abejas. Los días eran cálidos, por lo cual había muchas abejas merodeando al frente de cada colmena. Y con sus alas hacían circular el aire hacia el interior de la colmena para mantenerla fresca. Rob cree que aquella fatídica tarde pudo haber comenzado como cualquier otra. Mariana, de 38 años, estaba en el patio trasero jugando con la pequeña Natalia. ¿Ves al conejito? Las abejas pertenecían a su madre, quien era apicultora. Es para Mika. Busca a Mika. Allí está. Tal vez la pequeña se acercó a las abejas. Podría haber tomado un puñado de abejas, podría haber tropezado y caído contra el frente de la colmena. Las vibraciones hicieron que la colonia se sintiera atacada. Vamos, cariño. Ellas comienzan a tomar represalias. Es una abeja, cariño. Casi la mitad del veneno de la abeja está constituido por una proteína llamada melitina. Esta mata a las células perforándolas. También puede provocar una dramática caída de la presión sanguínea. Los síntomas inmediatos pueden incluir náuseas y vómitos. El cuerpo de Mariana estaba ahora emitiendo la hormona, adrenalina, atrayendo más a las abejas a su blanco. El pánico y el movimiento de los brazos enfurecieron aún más a la colmena. Al darse cuenta de que la situación rápidamente estaba fuera de su control, Mariana levantó a su hija que gritaba y se dirigió a la seguridad de su hogar. ¡Oh, Dios mío!
Mariana fue una del 1% de personas para quienes un simple aguijón resultó ser fatal. Las picaduras previas habían preparado sus células inmunitarias para una reacción alérgica. Ahora estaban liberando un químico llamado histamina. Este estaba obstaculizando el ingreso de aire, dilatando sus arterias, lo cual provocó una dramática caída de la presión sanguínea. Andrew, de 12 años, estaba regresando a casa de la escuela. De alguna manera, a pesar del cegador dolor y del terror, Mariana tuvo la lucidez mental para arrojar su teléfono celular. Andrew llamó al servicio de emergencia. ¿Es el 911? Las abejas persiguieron a Mariana hasta su misma casa. Cuando las abejas comienzan a atacar lo que amenaza sus colmenas, por lo general pican esa amenaza hasta alejarla de su colmena. Y lo que sucedió es que la encontraron en el vestíbulo. Creo que fue allí donde se desvaneció. La paramédica Christine Ashman estaba de guardia a pocos minutos de allí. Todo lo que nos dijeron fue básicamente que una persona había sido picada por abejas. Ella no estaba preparada para lo que venía. No nos dimos cuenta cuando salimos del automóvil, lo estacionamos y frente a la dirección que nos habían dado, observamos a la distancia. Vimos un enjambre de abejas. Lucían como un globo en el cielo. La madre o la mujer yacía sobre el suelo y había tenido lo que llamamos un paro cardíaco. Intentamos encontrar el pulso y la respiración, pero no tenía pulso ni respiraba. Y la joven niña gritaba y gateaba a través del vestíbulo. Christine y su compañero comenzaron la reanimación. Mariana había sido picada más de 1000 veces. Era una gran cantidad, pero solo aparecían sobre sus brazos y piernas, que era lo que veíamos, y sobre su rostro tenía pequeños puntos negros en todos los lugares de su piel. El tratamiento normal para un choque anafiláctico es una inyección de adrenalina. Rápidamente revierte los efectos de la histamina. Estuvimos 40 minutos trabajando sobre ella, inyectándole las drogas que necesitaba, realizando reanimación cardiopulmonar y además intentando obtener un resultado. Los esfuerzos de Christine finalmente no tuvieron éxito. Mariana fue declarada muerta a las 5 en punto. Toda la atención se centraba ahora en la difícil situación de Natalia. La observé bien. Tenía probablemente entre 200 y 300 picaduras y muchas aún tenían los aguijones. Habían pasado 2 horas desde el ataque. La doctora Sue Winter y los helicópteros de rescate de la NRMA fueron llamados para evacuar a la niña. Aunque le habían picado 200 veces y tenía un dolor increíble, parecía haber evitado el destino de su madre. No sabía si había riesgo de que estuviera envenenada. Sabía que cuando ella estuvo en el hospital de niños le quitaron la mayoría de los aguijones y la colocaron en cuidados intensivos durante toda la noche para controlarla. Sue había visto muchos casos extraños, pero este ataque y la recuperación de la niña fueron insólitos. Revisé nuestra base de datos y no creo que hayamos tenido a alguien picado por tantas abejas anteriormente. La pequeña Natalia no sufrió efectos perdurables del veneno de las abejas. Hospital de Niños, Royal Alexandra. Deberíamos tener cuidado con ellas y respetarlas, pero no debemos temerles. Rob Bowman debía determinar el futuro de las colonias asesinas. Esas abejas en especial ahora están trabajando para la industria. Están ubicadas en nuestra estación de cuarentena. En Australia existe una prohibición sobre la importación de abejas y también sobre las abejas reinas que ingresan al país y necesitamos mantenerlas en colmenas. Esas abejas trabajan mucho. La abeja de la miel también trabaja mucho en el estado de Maryland. Aquí el dolor de un aguijón estaba disminuyendo el sufrimiento, no provocándolo.
La apiterapia es el uso medicinal de los productos de las abejas. No duele tanto. La miel, la cera, el polen y la jalea real. Pero especialmente el veneno. Un dolor a corto plazo es un logro a largo plazo. Pat Wagner utiliza los aguijones de abejas para tratar las verrugas, la artritis, incluso las enfermedades cardiovasculares. Bien, tú sabes, yo clavo el aguijón. Si funciona bien, si no, resultan picados a veces. No hay problema. Pat predica con el ejemplo. Hace 10 años se le diagnosticó esclerosis múltiple crónica. De no haber encontrado la terapia de abeja, estaría muerta. Sin duda. Recibí el primer pinchazo el 24 de marzo del 92. Y en 2 semanas fue tal el cambio en mí que mi esposo compró una colmena. Los apiterapeutas creen que los componentes del veneno estimulan el propio sistema de la reparación del cuerpo, poniéndolo en acción. Pat está utilizando el mismo componente que cobró la vida de Mariana. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! La melitina es normalmente asociada con el dolor, el escozor y la inflamación que provoca un aguijón. Pat cree que cuando se introduce la melitina en el cuerpo, las glándulas adrenales son estimuladas para producir cortisol, un químico que es parte del proceso de curación del cuerpo. La reacción de la histamina al aguijón impulsa la liberación de otros químicos desensibilizantes de la curación y del dolor, incluyendo los neurotransmisores como la dopamina. Bien, el primer aguijón de la abeja afecta a las glándulas adrenales activándolas. Estas constituyen tu sistema interno de curación y luego penetra en las glándulas pituitarias y endócrinas, en todas tus glándulas, en tu sistema muscular, en tus huesos, en tu sangre, en todo tu sistema. La apiterapia no está aprobada por la Administración Nacional de Alimentos y Drogas, pero eso no detiene a los cientos de personas que llaman a la puerta de Pat. Porque me administraron medicinas para el dolor, pero no dan resultado. Para personas como Nancy Deeb, que padecen fibromialgia, una enfermedad de los vasos sanguíneos mayores, ningún tratamiento médico convencional ha dado resultado. Durante 24 años no pude recostarme sobre mi lado izquierdo. Desde que me trató, puedo hacerlo. ¿La abeja picará o no, como hizo antes? Por supuesto, Pat tiene un equipo de tratamiento para la alergia a su alcance por si acaso. Hasta hoy, ninguno de sus 17,000 pacientes ha sufrido ningún efecto adverso. Me picó. El jurado científico puede estar aún fuera del caso de la apiterapia, pero la experiencia personal de Pat y su experiencia con el tratamiento del veneno han dado lugar a una fuerte creencia. La Administración de Alimentos y Drogas no la ha aprobado, pero sí Dios, y es suficiente para mí. Brandy, te daremos unas medicinas que te ayudarán a dormir. La vida de Brandy Lemke estaba en peligro. Su atacante fue una criatura que la mayoría de nosotros no creería que es venenosa. Este animal es tan pequeño que a menudo no se lo tiene en cuenta, pero produce una tasa de mortalidad en niños más alta que cualquier serpiente de cascabel. La bibliografía médica cita alrededor de un 10 a un 20% de mortalidad, especialmente en niños. El Dr. Michael Phelps conoce a este asesino inusual como la garrapata de perro común. Sus toxinas provocan una lenta parálisis y, si no es tratada, la muerte. En solo 3 segundos, una garrapata puede penetrar la piel, utilizando los pequeños dientes en el extremo de las partes de su boca o hipostomas. La garrapata de perro se mantiene en su lugar, utilizando un adhesivo rico en proteínas. Las toxinas se producen en un par de glándulas salivares. Estas son inyectadas a través del hipostoma mientras se alimenta de sangre.
La muerte por garrapatas no es un problema únicamente en Norteamérica. En Australia, la asesina es la garrapata australiana de la parálisis. Pero no importa dónde se encuentre, las garrapatas son los únicos animales venenosos que te persiguen. Contrario a la creencia popular, estos animales no caen de los árboles. Casi nunca dejan la tibia y húmeda maleza. Tienen unos pequeños órganos sensoriales llamados órganos de Haller sobre sus patas anteriores. Los mueven y detectan todo tipo de aromas que provienen de los humanos o similares. Bernie Stone estaba colocando una simple pero efectiva trampa para garrapatas. Todas las criaturas de sangre caliente emiten un gas incoloro e inodoro, el dióxido de carbono. En este caso, Bernie hizo trampa y utilizó hielo seco o dióxido de carbono congelado. Para los órganos de Haller de las garrapatas, es una invitación abierta a cenar. Desde una distancia de quizás 9 metros pueden alojarse en un animal. Una vez que están sobre nuestro cuerpo, los órganos de Haller detectan el calor de la sangre que fluye debajo de la piel. La toxina de la garrapata interrumpe las señales nerviosas. El síntoma principal es la parálisis que se eleva. Comienza con una sensación de adormecimiento en los miembros inferiores. Cuando la concentración de toxina se incrementa, la parálisis se extiende hacia los miembros superiores, el cuello y el rostro. Finalmente, los músculos que controlan la respiración se detienen. En Estados Unidos, quitar a la especie de Dermacentor da lugar a una veloz mejoría de las funciones neurológicas y una total recuperación en 2 días. Desafortunadamente, en Australia ese no es el caso. Pareciera que quitar físicamente a la garrapata empeora los síntomas. Las víctimas de la garrapata australiana de la parálisis pueden morir aún después de haber retirado al animal. Antes de 1950 se sucedían 40, incluso hasta 50 muertes de humanos en Australia, y no todos eran niños. Desde entonces, la situación ha mejorado. Pero es difícil determinar las cantidades exactas de víctimas de parálisis porque los síntomas son a menudo confundidos con otras condiciones. Desearía saber cuántos casos ocurrieron. Creo que muchos casos de parálisis por garrapata son mal interpretados como un virus, una infección, una meningitis, una encefalitis o el síndrome Guillain-Barré. Y las garrapatas no son descubiertas y el diagnóstico no se lleva a cabo. La parálisis por garrapatas es más común en primavera y al comienzo del verano. Se han registrado muertes en todos los continentes excepto en la Antártida. Los lugares más afectados incluyen la costa este de Australia, el noroeste del Pacífico y el sudeste de Estados Unidos. La evidencia reciente sugiere que en un planeta en proceso de calentamiento, las zonas de las garrapatas de la parálisis pueden extenderse. Hey, Duquesa, ¿quieres caminar? Para Brandy Lemke, de 9 años, existen pocas cosas que disfrute más que una visita a la casa de su abuela cerca de Augusta, Georgia. La atracción principal es Duquesa, un pastor alemán. ¡Vamos! Duquesa se recuesta con ella. Ella coloca su cabeza sobre Duquesa y se recuestan juntas. Son muy buenas amigas. La madre de Brandy, Wendy Ellis, pronto descubriría que esta confianza y este afecto pondrían en peligro la vida de su hija. Brandy había pasado la noche en la casa de su abuela. Nadie sabía que tenía una garrapata en su cuerpo. Había estado allí durante más de 24 horas. Ella comenzó a sentir una extraña sensación de adormecimiento en sus manos y pies. Estaba aquí, lavando platos. Se acercó y dijo que no sentía sus manos. Abuela, ¿Qué
a la posición en que dormiste. Dentro del cuerpo de Brandy comenzaba a trabajar el veneno de la garrapata. La toxina de la garrapata afecta a los neurotransmisores que normalmente comunican las señales entre sus células nerviosas. También afecta a los canales químicos que controlan la capacidad de sus células nerviosas para actuar. La comunicación entre su cuerpo y su cerebro se estaba deteniendo. Vamos, la abuela te llevará al médico. El descanso no mejoró la condición de Brandy. ¿Podrás caminar? No lo sé. Intentémoslo. Vamos. Ella se tambaleaba. Casi se cae un par de veces mientras intentaba caminar. Ann buscó el número del médico de la familia. Wendy, necesito saber el nombre de pila del Dr. Allen para poder llamarlo. Él sugirió que Brandy fuera directo al hospital. Su situación se había deteriorado dramáticamente. La colocaron en una silla de ruedas y no caminaba bien en ese momento. Y luego todo fue muy rápidamente. Hola, Brandy. Los médicos sospechaban de una garrapata, Te revisaremos para ver cómo están trabajando tus nervios. Sentirás algo extraño. pero no pudieron encontrar nada sobre el cuerpo de Brandy. Las pruebas neurológicas revelaron que los nervios de Brandy no estaban conduciendo las señales adecuadamente. La baja amplitud de las señales nerviosas sugerían un diagnóstico: Oh, muy bien. un extraño desorden llamado síndrome de Guillain-Barré. Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré experimentan la misma parálisis progresiva que Brandy. El 5% muere, pero eso no es nada. La tasa de mortalidad por la parálisis de garrapata se duplica. Para confirmar el diagnóstico, los médicos realizaron una punción lumbar. El fluido espinal de Brandy debía mostrar niveles anormales de proteínas. Al laboratorio de patología le llevó algunas horas procesar los resultados. A ella le dolía y yo no podía soportarlo. Nunca quieres que tus hijos sufran. Brandy había sido sometida a pruebas neurológicas durante casi 24 horas. Ahora presentaba problemas respiratorios. Los médicos inmediatamente la trasladaron a cuidados intensivos. La unidad estaba enloqueciendo y con muchos otros pacientes con problemas al mismo tiempo. El doctor Jim Fisher estaba de guardia. Nuestra única esperanza para detener la progresión de la insuficiencia respiratoria era realizar urgentemente una plasmaféresis. Brandy, sé que te sientes mal. Vamos a administrarte unas medicinas que te ayudarán a dormir. La plasmaféresis o intercambio de plasma es el tratamiento común para el síndrome Guillain-Barré. El paciente es sedado para colocarle un catéter en una arteria en la pierna. Se elimina el plasma sanguíneo que contiene toxinas peligrosas y se reemplaza por la provisión fresca de un donante. Mientras estaba sedada y nuestro equipo le colocaba el catéter, la doctora Davis dijo: voy a revisar su cabello una vez más. La doctora Carrie Davis Smith aún era residente. En otro hospital, ella había visto un caso de síndrome de Guillain-Barré. Había algo en los síntomas de Brandy que la hacía sospechar. En otros casos que vi, no existía una progresión tan rápida. Además, presentí que debía buscar una garrapata sobre su cuero cabelludo. Utilizando un pequeño peine, la doctora Davis Smith revisó cada centímetro del cuero cabelludo de Brandy. La tarea de buscar a través del grueso cabello de Brandy era ahora más fácil, porque la anestesia mantenía a la niña quieta. ¡Miren! ¡Hay una garrapata! ¿Bromeas? ¡No, miren! Cuando vi la garrapata me alivié, porque sabía que ella mejoraría ya que la garrapata causaba su parálisis. Carrie llamó al doctor Michael Phelps, un experto en medicina familiar. El doctor Phelps había estado estudiando la enfermedad provocada por la garrapata durante la última década. Estaba seguro de que se trataba de una dermacentor variable y sembra sobre el cuero cabelludo de una niña paralizada. La quité. Lo hice. Tomaron la cabeza de la garrapata firmemente con un par de pinzas y la quitaron. Después de detectar la garrapata y de quitarla, la toxina
rápida. Y esa es otra notable característica de esta toxina, aunque es muy potente. Su periodo de vida es extremadamente corto. La recuperación de Brandy fue sencillamente milagrosa. Lo mejor no fue encontrar la garrapata, sino cuando esa noche a las 3 de la mañana regresamos para revisar a Brandy y se podía ver que revivía. Quiero que levantes los brazos si puedes. 6 horas antes, Brandy estaba inconsciente y a punto de colocársele un respirador. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Fue muy emotivo porque te detienes a pensar que era muy joven y si nadie hubiese encontrado esta garrapata, ella no estaría aquí. Sería insoportable. Un día más tarde, Brandy regresó a casa. Vamos, salta. Su función nerviosa estaba completamente restaurada. Fue la insistencia de la doctora Davis quien decía, puede que no hayamos observado lo suficiente, lo que nos permitió hacer este diagnóstico. Siéntate. Es realmente gracioso con toda la tecnología de lujo que tenemos y que utilizábamos para mantener a Brandy con vida. Fue un peine el que nos permitió realizar el diagnóstico definitivo.